Sean todos bienvenidos a este espacio, Reflexiones Divinas, con el hermano Henry Castro. Nuestro propósito es fortalecer la fe de los hermanos y buscar dirección para nuestras vidas. Los 24 ancianos del Apocalipsis, un análisis reverente y reflexivo, por el hermano Henry Castro. Antes de avanzar, deseo dejar algo bien claro, y es que esta reflexión no tiene como objetivo presentar una doctrina, ni una revelación dogmática, sino que como humilde siervo de Cristo, deseo presentar un punto de vista razonable a la luz del texto bíblico. No afirmo que así sea, ni pretendo que lo que compartiré sea aceptado como una verdad absoluta. Solamente deseo presentar una posible interpretación que nace de observar con atención lo que las Escrituras nos revelan y dejan en manos del Espíritu de Dios el convencimiento en cada creyente que ama la verdad. El objeto de nuestro análisis son los 24 ancianos que aparecen repetidas veces en el libro del Apocalipsis, particularmente en los capítulos 4, 5, 7, 11, 14 y 19. Estas figuras están siempre asociadas a la adoración celestial, al trono de Dios y a actos de proclamación y reverencia. Juan los vio sentados en tronos, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas y adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Es evidente que estos 24 ancianos ocupan una posición destacada en el cielo, pero la Biblia no nos dice expresamente quiénes son ellos. Lo primero que deseo considerar es que los 24 ancianos afirman haber sido redimidos. En Apocalipsis capítulo 5, cuando el Cordero toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran y cantan un cántico nuevo. Ese cántico contiene estas palabras: Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, ellos mismos se incluyen en la redención. No están hablando como observadores externos, sino como participantes. Ellos no dicen los has redimido, sino nos has redimido. Ahora bien, este hecho es sumamente importante porque los ángeles nunca fueron redimidos. Las Escrituras no enseñan que exista redención para los ángeles caídos, ni tampoco los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios necesitan redención. Y los que pecaron están reservados para el juicio. Por lo tanto, si estos 24 ancianos dicen que fueron redimidos con sangre, eso sugiere que son seres humanos, ya que la sangre de Cristo fue derramada únicamente por los hombres, no por los ángeles. Otro punto importante es que estos ancianos reciben coronas, lo cual también es significativo. En las Escrituras, las coronas no son prometidas a los ángeles, sino a los redimidos. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, Pablo dice: Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman. También se habla de la corona de vida, la corona incorruptible, la corona de gloria. Estas coronas son galardones prometidos a los fieles, a los vencedores. Nunca en la Biblia se menciona que un ángel reciba una corona. Por tanto, si estos 24 ancianos tienen coronas, si están vestidos de blanco, si se incluyen en la redención, entonces no es descabellado pensar que sean personas redimidas por Dios.
escogidas de entre los hombres. A esto se suma el hecho de que interactúan con Juan. Uno de ellos se le acerca y le habla, le explica quiénes son los que vienen de la gran tribulación. Este detalle es vital, ya que en otras visiones simbólicas, Juan simplemente ve la imagen y la describe, pero no hay diálogo directo. En cambio, los ancianos hablan con él, le enseñan, le consuelan. Esto indica conciencia, inteligencia, lenguaje. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, Juan ve una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa visión es simbólica. La mujer no se le acerca, no le habla. Juan no conversa con ella. Él simplemente observa y describe. Eso nos ayuda a distinguir cuando el texto presenta figuras simbólicas y cuando presenta personajes reales que interactúan. Como en algunas visiones, los ángeles aparecen como varones vestidos de blanco e interactúan con las personas. Cuando Jesús fue ascendido al reino de los cielos, aquellos que se quedaron mirando, dice la palabra, que 2 varones vestidos de blanco le dijeron: varones galileos, ¿por qué se quedan mirando a ese que sube? Así como ustedes le ven subir, un día él vendrá. Oh, gloria a Dios. Aquello será algo grandioso, amados hermanos. Entonces, siguiendo la reflexión, basándome en estas observaciones, presento este punto de vista personal. Es probable que los 24 ancianos sean personas redimidas, que han sido escogidas por Dios de entre toda tribu, lengua, pueblo y nación, como ellos mismos cantan. No sabemos sus nombres ni su procedencia exacta, pero sí podemos considerar que han sido exaltados por la soberanía de Dios para ocupar tronos en su presencia. Ahora bien, ¿puede Dios hacer esto? ¿Puede elegir a ciertos redimidos para ocupar lugares de honra en el cielo? Por supuesto que sí. Él es soberano. Él exaltó a Moisés, lo llamó su siervo fiel, llamó a David varón conforme a su corazón, e incluso llevó vivos al cielo a Enoc y a Elías, sin pasar por la muerte. En Génesis capítulo 5 se nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Segunda de Reyes capítulo 2 se nos relata que Elías subió al cielo en un torbellino. Estos 2 hombres no murieron, fueron arrebatados vivos. ¿No podría el Señor haber escogido a otros también? Sabemos que Dios tiene el poder de llevar a sus siervos fieles al lugar que Él prepare. Así como eligió a los 12 apóstoles, así como prometió tronos a los vencedores, así también pudo haber separado a 24 personas de distintas épocas, naciones y contextos para representar en el cielo a los redimidos en la adoración eterna. Estos tronos que ocupan los ancianos no son tronos de juicio, sino de honra y adoración. Ellos no emiten decretos, ellos se postran, ellos rinden sus coronas, ellos adoran. Ahora bien, hay algo más profundo que debemos analizar. La Biblia nos dice que muchas de las cosas que Dios instituyó en la tierra eran reflejo de realidades celestiales. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8 se nos enseña que el tabernáculo terrenal fue hecho conforme al modelo que Moisés vio en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué significa esto? Que hay un templo en el cielo, que hay adoración celestial, que el culto de Dios también se realiza en el cielo. Todo aquello era simplemente un reflejo de lo que ya existe en el cielo. En Apocalipsis capítulo 11, verso 19, se dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. También dice en el capítulo 15, verso 5,
se habla del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 14 se dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo. Todo esto nos confirma que hay un templo celestial. Y si hay un templo, hay culto, hay adoración, hay orden, hay estructura. Y allí, en ese entorno, Juan ve a esos 24 ancianos postrándose y adorando con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En la Reina Valera de 1960, el título que lleva ese pasaje en Apocalipsis capítulo 4 es La adoración celestial. No es una visión profética de lo que será, es una contemplación de lo que ya es. Juan fue llevado en el Espíritu y se le permitió ver cómo se adora en el cielo, y en esa adoración celestial aparecen los 24 ancianos, no como espectadores, sino como participantes, no como símbolos, sino como adoradores reales, conscientes, redimidos y postrados. Por tanto, esta reflexión apunta a una conclusión respetuosa. La adoración que Juan vio en el cielo no era un teatro ni una alegoría, era una realidad. Él vio un trono, vio al que está sentado, vio al Cordero, vio a los seres vivientes, vio a los ancianos, vio las copas de incienso, vio las coronas arrojadas, vio millones de ángeles, vio todo lo creado alabando al Señor. Todo esto conforma la adoración real, perfecta, continua que hay en el cielo, y en ese cuadro los 24 ancianos ocupan un lugar privilegiado. Así como el tabernáculo de Moisés tenía un arca, un altar, un candelero, un lavacro y todos esos elementos representaban realidades celestiales, así también los tronos que rodean el trono principal reflejan el honor que Dios otorga a algunos de sus siervos escogidos. Dios se complace en glorificar a los que le glorifican. Y si aquí en la tierra nos ha prometido tronos, coronas, honra y recompensas eternas, ¿por qué no habría de otorgarlas en el cielo? Uno de los elementos que llama la atención es el número 24. No es un número casual ni arbitrario. En la Biblia los números tienen significado. En este caso, 24 es 12 más 12, lo cual ha llevado a muchos a pensar que representa la totalidad del pueblo de Dios, 12 tribus de Israel y 12 apóstoles del Cordero. Esta interpretación es válida y ha sido sostenida por muchos expositores. Sin embargo, también es posible que el número 24 tenga una relación con la organización sacerdotal establecida por David en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas, capítulo 24, David organiza el servicio sacerdotal en el templo en 24 turnos, cada uno representado por un jefe de familia. Estos turnos se repetían por ciclos y representaban la totalidad del sacerdocio levítico. Los sacerdotes servían por turno y todo estaba organizado con orden, reverencia, responsabilidad. Este sistema fue inspirado por Dios mismo y se mantuvo incluso hasta los días de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien pertenecía al turno de Abías. Si el sacerdocio terrenal estaba dividido en 24 órdenes, ¿no sería razonable pensar que el culto celestial también esté representado por un número equivalente? No como una copia exacta, sino como una realidad celestial de la cual el orden terrenal fue una sombra. Esto concuerda con lo que dice la carta a los Hebreos, que el tabernáculo y los servicios de la ley eran figura y sombra de las cosas celestiales. Por tanto, los 24 ancianos podrían representar la plenitud del sacerdocio real que ahora pertenece a los redimidos, conforme a lo que dice Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Además, estos ancianos no aparecen una sola vez. A lo largo del libro del Apocalipsis, su presencia se repite en momentos claves. En el capítulo 4 están alrededor del trono vestidos de blanco, con coronas de oro, y se postran para adorar. Más adelante en el capítulo 5 cantan un nuevo cántico donde declaran haber sido redimidos y constituidos en reyes y sacerdotes. En el capítulo 7, uno de ellos le explica a Juan quiénes son los que han salido de la gran tribulación. En el capítulo 11, cuando suena la séptima trompeta, los 24 ancianos se postran y adoran, dando gracias porque Dios ha tomado su gran poder y ha reinado. En el capítulo 14, aunque no se menciona que hablen, se dice que los 144,000 cantan un cántico que solo ellos pueden aprender, y ese cántico se entona delante de los ancianos. Más adelante en el capítulo 19, en la escena final de la adoración celestial, cuando se canta el aleluya porque han llegado las bodas del Cordero, los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Cordero del Señor. Por tanto, es evidente entonces que su función principal es la adoración. No se les ve emitiendo juicios ni dictando decretos. Su grandeza consiste en su rendición. Cada vez que se revela una nueva etapa del plan divino, ellos no toman protagonismo, sino que se postran, echan sus coronas, adoran, declaran la gloria del Cordero. Esta actitud revela el carácter de los verdaderos siervos de Dios. Aún teniendo tronos, reconocen que todo lo recibido proviene de Dios y se lo devuelven en adoración. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta posible identidad de los 24 ancianos como redimidos escogidos tiene un gran valor espiritual. Nos muestra que Dios no olvida a los suyos. Él honra a quienes le honran. Así como Jesús prometió en Mateo, capítulo 19, verso 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán en 12 tronos. Así también Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y en Apocalipsis capítulo 3 el Señor promete, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. El mismo Jesús está diciendo que todo aquel que venza, Él le permitirá sentarse con Él en su trono. Este tipo de recompensas no son simbólicas, sino reales. Aunque el juicio pertenece solo a Cristo, Él ha querido compartir su gloria con aquellos que le fueron fieles. Y es muy probable que los 24 ancianos sean una primicia de esa gloria compartida. Si son redimidos, y todo indica que lo son, entonces su exaltación no es una excepción, sino un anticipo del destino glorioso de la iglesia vencedora. No debemos olvidar que Dios es soberano. Así como escogió a Enoc y a Elías para llevárselos sin morir, así también pudo haber apartado desde antes de la fundación del mundo a 24 siervos suyos para colocarlos en su trono. ¿Quién puede impedirle al rey hacer lo que desea con lo suyo? Él exaltó a José, a Moisés, a Daniel, a David. Él llevó a Pablo hasta el tercer cielo. Él transformó al perseguidor en apóstol. Entonces, ¿no podría haber coronado ya a algunos con la gloria que prometió? Además, debemos considerar que la Biblia nos muestra que el cielo es un lugar real, con adoración real. No es un concepto abstracto, ni una energía espiritual flotante. El cielo tiene trono,
templo, cánticos, lenguajes, rostros, actos de adoración. Allí hay un trono central y hay tronos a su alrededor. Hay arpas, copas, incienso, vestiduras, coronas. Juan no vio figuras borrosas. Él vio con claridad, vio al que está sentado, vio al Cordero, vio a los seres vivientes, vio a los ancianos, vio a millones de ángeles, vio a los santos vestidos de blanco. Y todo eso nos muestra que el cielo es un lugar ordenado, activo y glorioso. Por eso, cuando Juan fue llevado en el Espíritu, no entró a una visión simbólica del futuro. Él contempló la adoración actual, viva, continua, que hay en la eternidad. Y en esa adoración los 24 ancianos ocupan un lugar clave. Son figuras de reverencia, ejemplo de humildad, modelo de obediencia. Sus coronas no les hacen orgullosos, las colocan a los pies del trono. No levantan su voz para dar instrucciones, sino para alabar. No buscan reconocimiento, sino rendirlo todo a Cristo. Finalmente, esta reflexión tiene un valor profundo para la iglesia de hoy. En medio de un tiempo donde muchos buscan tronos terrenales, fama, poder y protagonismo ministerial, los 24 ancianos nos recuerdan que el verdadero trono es del Cordero, que las coronas son para ser rendidas, que la grandeza está en la adoración, que la mayor honra que puede recibir un redimido no es un cargo, ni un título, ni una plataforma, sino estar de rodillas ante el trono de Dios, diciendo: digno eres, porque tú fuiste inmolado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos halle fieles, que nos encuentre postrados, que podamos unirnos a esa adoración celestial, no solo cuando estemos en gloria, sino desde ahora, viviendo en obediencia y reverencia al Cordero que fue inmolado y vive por los siglos de los siglos. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida y deseas recibir más enseñanzas como esta, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este mensaje con otros. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo.